reírse, reírse que es terapia temprano, muchas razones. En la mañana a veces hay para preocuparse, pero si nos contagiamos de risa yo creo que vamos ganando para de inmediato en la carrera ponerse como va la cosa. Buenos días de nuevo. Nos acompañan a esta hora y eso nos hace poner comparones, ya, sin disimulo, comparones. Nelson, Pablo, buenos días, pero Pablo, ¿dónde tú estabas? Muy buenos Viniste días. mínimo con los dulces de Te voy a maní. decir, como le dijo el borracho a la esposa, no me preguntes dónde estaba, que me devuelvo y dejo esto. Así que vamos a trabajar. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Vamos a enfrentar la agenda que está marcada por un hecho que marcó la democracia dominicana. De eso se tiene que hablar hoy. Yo voy a hablar de encuestas en breve. Señor Rodríguez. Buenos días, 25 de septiembre. Antes era el día de Nuestra Señora del Manejo. Ya no, ya ese pago es prorrateado desde el día 18. Mucha agua por algunos pueblos del Cibao, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Como quiera se llora. Buena por las lluvias, con esta severa sequía, y mala porque ha dejado una secuela de inundaciones que afectan a los sectores más vulnerables. Pero es preferible que llueva a esta sequía de espanto y brinco. Hoy está la continuación del juicio Odebrecht, el juicio de fondo que si uno no lo menciona poca gente se acuerda. Está pasando como sin pena ni gloria, pero recuerdo que eso es un hecho que marca un hito en la República Dominicana y debe ser un juicio icónico. Entonces no dejemos de prestarle atención al caso Odebrecht. Esta tarde a las 3 prosigue, luego de los incidentes iniciales, le toca el turno, o le tocaría, si es que se entra, a Rondón. Él presentaría sus alegatos en el día de hoy. Mencionaba McKinney que hoy hay un aniversario más del golpe de Estado, del funesto golpe de Estado al profesor Juan Bosch, en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Yo he caracterizado ese hecho, y no solo yo, algunos historiadores, que fue el que desvió el curso de la democracia y de la institucionalidad en la República Dominicana. Recuerden que fueron las primeras elecciones libres, democráticas, después de haber decapitado la tiranía trujillista y después de un periodo de inestabilidad al salir del sátrapa, Consejo de Estado, triunvirato. Entonces, la posibilidad de que el país despegara hacia la democracia era ese gobierno de Juan Bosch. Además, con la filosofía del profesor Bosch, la Constitución todavía se recuerda más democrática en la historia de la República Dominicana, que en esos tiempos, señores, en el primer lustro de la década del 60 ya se abordaba el problema de la reforma agraria. Entonces fue un hecho muy fatal, muy fatal. Quizás proyectemos, y eso es lo que no le gusta a algunos amigos historiadores, qué hubiese ocurrido en la República Dominicana si el gobierno de Bosch transcurre en el tiempo para el que fue electo, 4 años. Lo que sí sabemos fue lo contrario, lo que ocurrió. ¿Qué trajo ese golpe de Estado? Un periodo grandísimo de inestabilidad, al punto que 3 meses después, o sea, en diciembre de ese año, se perdió parte de lo más valioso de la juventud de la República Dominicana, que prefirió alzarse en las lomas de Quisqueya, en las escarpadas lomas de Quisqueya, y prácticamente se inmoló en defensa del retorno a la constitucionalidad. Me refiero a la muerte de Manuel Aurelio Tavares Justo y esa juventud en flor del 14 de junio. ¿Y qué ocurrió 16 meses después, 1 año y 4 meses después, en abril de 1965? La guerra de abril por el retorno a la constitucionalidad. Un grupo de militares progresistas encabezado por Fernández Domínguez logró agrupar a la mayor parte de la población y a los políticos progresistas de la época, con el PRD, Peña Gómez y sectores de la izquierda
a la cabeza bajo una consigna, retorno a la constitucionalidad, o sea, retorno al gobierno de Bosch del 63, pero sin elecciones. Sin elecciones. Eso fue lo característico, porque decía, bueno, vamos a negociar que un nuevo gobierno nos retorno de Bosch sin elecciones. Entonces ahí se conjugaron una consigna y un camino muy definido. Siguió la tragedia 3 días después, del 24 de abril, al cuarto día, el 28, la segunda intervención militar en República Dominicana, que devino entonces esa guerra por el retorno a la constitucionalidad en una guerra patria, en donde ahí se separaron los buenos y los malos dominicanos. Y es bueno decirlo así, no solo para evocar aquella frase de Juan Pablo Duarte, sino que muchos malos dominicanos se colocaron al lado de los soldados norteamericanos. Algunos todavía viven, pero están en el zafacón de la historia. ¿Y qué trajo esa intervención militar de los Estados Unidos? Los gobiernos de Balaguer. Balaguer llegó al poder en el 66, todavía con los soldados yanquis en el país. Entonces miren cómo se arrastra ese trauma del golpe de Estado, que reitero, quizás la República Dominicana de hoy en día fuera distinta si no hubiese ocurrido un hecho tan fatídico que, por suerte, a esta altura del juego, en República Dominicana yo no veo espacio para una sonada de ese tipo. Ya los militares dominicanos, las Fuerzas Armadas Dominicanas es otra, y además la época actual del mundo es otra también, porque abril del 65, el golpe de Estado, coincidió con lo que podríamos llamar el triunfo de la contrarrevolución, de las ideas más reaccionarias a nivel del continente. Próximo ahí está Allende, igual de trágico el acontecimiento. Entonces, es bueno que hoy comencemos recordando este 56 aniversario del derrocamiento de Bosch para que el pueblo no pierda su memoria histórica. Aquí hay mucha gente interesada en que el pueblo no recuerde ese tipo de acontecimientos e incluso eso va aparejado con que se quiere que el pueblo pierda su idiosincrasia, su identidad. Por eso vemos muchas celebraciones y hechos foráneos que nos están arropando. Entonces, recordar a este gobierno de Juan Bosch como el inicio de la democracia en República Dominicana que fue tronchado. Como colofón a tus palabras, Nelson, a uno lo que le queda de este recuerdo es un gran peso, una gran nostalgia por el trauma que significó. El hecho de que no pudiese gobernar Bosch y que todo terminara como terminó 3 años después, con un gobierno dicto blando, para decirlo de alguna manera, fue una forma de regresar al trujillismo con su delfín más preclaro e ilustrado, limpiar el país de lo mejor de las ideas progresistas que había en esa época. Entonces, todos estos lodos que tenemos hoy, que uno dice, ¿y dónde está el sector progresista de la República Dominicana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Señores, todo viene de ahí. Todo viene del golpe de Estado a Don Juan. Luego vino la inmolación, que menciona la inmolación del 14 de junio, que era lo mejor de la sociedad dominicana. Y entonces en los 12 años, sobre todo en los primeros 6, se limpió el país. Y así vamos, a partir de ahí llega el PRD al poder en el 78, pero solo al alto precio de dejar de ser aquel partido revolucionario de ideas progresistas. Ya lo habían transformado. Igual pasa con el PLD. El PLD llega al poder, pero inmediatamente llega al poder, llega de la mano ¿de quién? Del fin ilustrado que yo acabo de mencionar. Entonces, a partir de esto, el PLD, que debió hacer progresistas a los conservadores por un asunto meramente de pragmatismo electoral, se convirtió el PLD en el partido conservador que en lo esencial es hoy. Entonces, de repente uno ve, eso decía con mucha nostalgia, este 25 de septiembre, a mí me trae mucha nostalgia,
incluso ahora que uno ve cómo se está atentando cada día contra la democracia, que tiene un gran nombre, entre otros nombres, que es el de Juan Emilio Bosch y Gaviño, el gran mártir de ese gobierno del 63, ya lo dijiste, Nelson, el de la Constitución del 63, la más avanzada que se ha aprobado en este país. Entonces, de repente, usted ve cómo los hijos de don Juan son el sector conservador del país y de alguna manera van afectando la credibilidad de una democracia cuyo padre, entre otros, es exactamente el profesor Juan Bosch. ¿Por dónde yo voy? ¿Por dónde yo quería llevar mi comentario? Por el tema de las encuestas. Sigue el relajo de las encuestas. Hay dos grupos en el PLD, dos en el PRM, pero como don Hipólito no está publicando las suyas, pues ahí Abinader camina solo y uno no puede comparar. En el caso del PLD es un relajo lamentable. Un relajo lamentable porque son estos dos grupos, tienen sus encuestadoras y tú sacas a una donde el mío le lleva 15 puntos al tuyo y 2 semanas después el otro saca uno con justo lo contrario. Es decir, que alguien miente o manipula. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, que esto va afectando ¿qué? La credibilidad en un instrumento importante de la democracia, que es lo de las encuestas, tan importante que ya se eligen precandidatos en el partido oficial por encuestas. Pero a partir de este relajo de encuestas, cada día la gente cree menos en las encuestas y eso es peligroso, porque no todas son iguales y no todas, incluso no solamente todas son iguales, sino que hay encuestas, lo hemos dicho muchas veces, de posicionamiento. Todo lo que ustedes están viendo, aquí no hay inocentes, dije. Todo lo que ustedes están viendo son asuntos de posicionamiento. Entonces, el problema de esto es que va afectando la credibilidad de la gente, ya no solo en las encuestas en sí, sino en las instituciones fundamentales de la democracia. Y por eso, donde quiera que usted mide en Occidente, y compara la valoración de la democracia como sistema político de parte de los ciudadanos, es cada vez más bajita. Y la confianza en las instituciones es cada vez más bajita. Si faltaba poco, hay encuestas para posicionar, pero también hay otras encuestas que se hacen como una línea política de un partido que anda, de un país que anda como Marcel Proust, buscando el tiempo perdido. Los norteamericanos y el Departamento de Estado específicamente juega con los temas según su conveniencia. Ustedes recuerdan el 94-96, a partir del 94-96, caído el muro, fin Guerra Fría, se comienza a crear aquello que ahora le llamamos todos sociedad civil. Pero las instituciones de la sociedad civil, siempre las más sonoras, tenían una vinculación muy especial con los norteamericanos. Hay un momento donde la agenda del Departamento de Estado son los procesos electorales. Y por eso Participación Ciudadana crea los observadores electorales. Y ustedes recuerdan que hubo un momento aquí donde las encuestas a boca de urna de Participación Ciudadana se le quería dar más valor que al resultado oficial. Claro, en ese momento en que los norteamericanos quieren salir de Balaguer, todos nos pusimos medio proimperialistas y saludábamos a aquello porque a Balaguer no había manera de salir de él en aquellos años. Recuerden aquella crisis del 94. Entonces va pasando el tiempo y de repente ya el Departamento de Estado ya no le interesa tantísimo esto de las elecciones, sino que le preocupa el tema de la corrupción. Entonces de repente ustedes ven cómo, pongo Participación Ciudadana porque es una ONG muy vinculada a la USAID, en el sentido, me explico para que no haya malos entendidos, de que la USAID trae un dinero y dice, miren, propónganme proyectos, pero yo pongo el tema sobre corrupción. Entonces, Participación Ciudadana le propone, USAID acepta y ahí está el dinero.
Es decir, que de alguna manera es una punta de lanza de lo que quiere el Departamento de Estado que se haga en el país. Y por eso entonces de repente estamos hablando y volvemos a hablar de una corrupción que cuidado, ¿quién puede negar que ha ido en aumento y que cada gobierno supera al anterior? Y que la impunidad es una desfachatez y una incitación a la delincuencia. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? Sí, pero llama la atención lo que está ocurriendo, y los condones son para el sexo, como las bicicletas son para el verano. Entonces juegan con uno. Por ejemplo, hay un organismo internacional que se llama Transparencia Internacional. Entonces viene y nos presenta el barómetro global de la corrupción en América Latina y el Caribe. Y nos presenta unos datos terribles. El 60% de los dominicanos cree que hay corrupción, que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. El 72% considera que el gobierno está actuando mal en la lucha contra la corrupción. En esa evaluación, Venezuela primero, segundo lugar, República Dominicana como los países más corruptos. El 53% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe cree que la corrupción aumentó en su país en el último año. La mayoría de los ciudadanos dominicanos y del Perú también sostienen que la corrupción aumentó en sus países. Y por ahí sigue. Yo no voy a entrar a cuestionar la validez o no, si es cierto o no, los niveles de corrupción. No, eso yo no lo voy a tocar. Damos por sentado de que la corrupción está ahí. Es la corrupción la que genera parte del dinero que se usa en el financiamiento de los partidos, sobre todo en las elecciones. Entonces yo no quiero tocar el tema de la corrupción. Yo lo que quiero tocar cómo utilizan a uno de preservativo y no sexual para imponer en la agenda vía sus ONG los temas según interesa al Departamento de Estado. ¿Por qué? Bueno, porque esto de Transparencia Internacional me llama la atención que nunca se explica la metodología. Y resulta que la metodología no es la encuesta como ustedes la conocen. Las encuestas científicas generalmente se entrevistan a 1.200 personas, se segmentan por grupo social, edad, sexo, y se hace una encuesta. No. En estas encuestas está una subjetividad de puta madre. ¿Por qué? Bueno, porque ellos vienen al país y hacen su encuesta a partir de un sondeo de entrevistar personalidades. ¡Qué bueno! ¿Y quién decide a quién usted va a entrevistar? Porque si usted entrevista sobre la marcha de la democracia a un grupo corporativo que se enriqueció con el gobierno de los 12 años, o el de Jorge Blanco, o el de Trujillo, o el de Hipólito, o los de Leonel, o de Danilo, la respuesta es totalmente diferente. Porque la gente cuenta la fiesta según le va. Entonces la pregunta que yo hago, ¿a quién ustedes le preguntaron? Porque si usted le pregunta a ese empresario que estoy pensando yo ahora, muy amigo de Leonel Fernández, yo imagino la explicación en este contexto que ese señor va a dar. Pero si yo le menciono al otro que estoy pensando ahora, muy vinculado al presidente Medina y aparte del equipo del presidente Medina, entonces son amores. Pero nos presentan esto como que son encuestas en el sentido científico tradicional del término. Y yo vuelvo, insisto, ¿quién elige a las personas que se entrevista a profundidad? Porque son encuestas cuantitativas y cualitativas. La parte cualitativa es la entrevista a profundidad con estos señores. Pero ¿quién elige a los señores? Entonces, en esa elección de los señores está el poder del Departamento de Estado, versión su equipo local, incluso mediático, ¿no? Que es la que sirve a unos intereses que de entrada todos estamos de acuerdo, porque cuidado con eso, cuidado, no malinterprete, cuidado. Aquí nadie está hablando de justificar una corrupción que ha sido una jodida rueda que nunca se ha detenido, se ha ralentizado, pero no, esa nunca se ha detenido, porque la corrupción es el alpiste de la democracia, imperfecta democracia dominicana. Y eso lo podemos buscar
desde los 300 millonarios de Balaguer a unos empresarios que surgen con cada gobierno, o empresarios medianos que con cada gobierno se convierten en inmensamente ricos. ¿O estamos locos? Entonces yo estoy diciéndoles a ustedes que estamos totalmente de acuerdo con el tema de la corrupción, que la corrupción está atentando contra la democracia dominicana y que aquí no hay un gobierno de fuerza y no se ha dado un golpe de Estado, gracias a que el trauma de Bosch significó que aquí, después de esa, porque recuerden que el 63 llegó al 65 y en el puente con el pecho desnudo y descubierto aplastó tanques el pueblo dominicano. Entonces ya no se dan golpes de Estado, pero aquí se está jugando a eso. Entonces yo quería plantear esto con mucho cuidado, porque no estoy hablando de justificar ni negar una corrupción que nunca se ha detenido y que es, insisto, el alimento con que, junto con el lavado y otras cosas, actividades lícitas empresariales, si usted le mete turismo, remesa, corrupción y lavado, ahí está la esencia, y endeudamiento está la esencia del país. Entonces quería un poco poner esto sobre el tapete, porque insisto que los preservativos son para el verano. Entonces juegan con uno, según al Departamento del Estado le interese tal o cual tema, o hacer o no hacerle daño a un gobierno, juega con esas cosas. Y tiene aquí su equipo para hacer ese trabajo. Cuando coincide con el interés nacional, como ocurrió en el 94, todos saludamos Participación Ciudadana y su observación electoral, qué chulería. Ahora tú le entras a los PLDistas en el tema de la corrupción, qué chulería, aplausos. Muy bien, sí, pero espérate, que es para el verano, las bicicletas son para el verano. Entonces es bueno que se sepa cómo se hace esa encuesta de transparencia internacional. Creo que es importante lo de la corrupción. Uno apoyó y apoya, si volviese a surgir la casi desaparecida Marcha Verde, todo este tema de la corrupción. Ahora, dicho esto, quería, mis camaradas, dejar esto muy claro de cómo se hace esa encuesta. Bien, conversaba esta madrugada con el tocayo Nelson Espinal Báez. Lo saludaba porque él escribió un buen artículo hoy en Diario Libre bajo el título de Hipólito o Luis. Entonces él trajo a colación el asunto este de las apuestas. Él dice que fue muy infeliz que uno de los pilares de la candidatura de Abinader se ofreciera a apostar X cantidad de dinero y que desde el sector de Hipólito le dieran una respuesta poco inteligente. No solamente que aceptaron la apuesta, sino que la triplicaron. Entonces él dice que eso habla muy mal de las asesorías de campaña de esos dos candidatos, pero también de la calidad de la propuesta política, tanto del sector Abinader como el de Hipólito. Dice Espinal Báez que lo que tenía que contestar la facción de Hipólito era que nosotros no apostamos al futuro de este país, nosotros tenemos propuestas transformadoras, pero entraron en un debate poco ético de la calidad de la política. Y hago la referencia a Espinal Báez porque en esto de las encuestas también parece un bazar fenicio, como dice mi tocayo. Entonces, están los números de una que otras encuestas, es como una apuesta. Yo estoy negado a comentar ninguna de las encuestas aquí. Tal vez me digne si el amigo Rafaelito Acevedo publique a la Galu. Parece que la Galu no tiene programado en el periódico Hoy una encuesta. Porque dice Rafaelito que no es una guerra de encuestas lo que estamos viendo, sino una guerra de mentiras. Porque encuestas que se hacen en el mismo lapso dan resultados totalmente inversos. Yo le decía aquí a los muchachos del canal la semana pasada, cuando salió una encuesta pagada por el sector de Leonel, no voy a mencionar el nombre, que le da un 12% a Gonzalo. Y decía, recojan y apuesten, que no hay forma de que Gonzalo pueda sacar un 12% por la fuerza que tiene detrás. Es como decir que el sector Danilo, el danilismo y lo que han significado estos 8 años de gobierno, la población se va a volcar con un 12%. Pero no es un asunto de apuestas. Esto de las encuestas, yo digo, es un asunto de credibilidad. Lo que hay que deplorar, que uno pensaba que con la ley de partidos, con sus reglamentos, se iba a transparentar un poco esto, pero sigue igual y cuidado si peor. Se inscribieron 30 y tantos firmas encuestadoras
Y la única diferencia es que por mandato de la ley dice quién la paga. La pagó fulanito de tal, cualquier nombre. O no cualquier nombre, porque esa persona de seguro es física y de seguro va a aparecer que pagó esa encuesta. Pero eso no marca la diferencia. Entonces, eso corre parejo con la calidad del debate. Yo no sé. Por ejemplo, ayer yo recibí temprano una invitación a una rueda de prensa del equipo de Gonzalo, invitando a la presentación de esta encuesta en la tarde. Yo, pero obviamente, entonces, es una encuesta que va a favorecer a Gonzalo. Y así sucesivamente. Cuando es que va a favorecer a Leonel, invita al equipo de campaña de Leonel. Pero ni modo, ahí están sobre la mesa las propuestas. Uno quisiera que fuera un debate de puntos programáticos, de ideas. Eso es mucho pedir en este país. Pero decía yo en el programa electoral de los lunes en la noche que hay una ganancia. Y es que por lo menos no estamos viendo violencia física. No ha habido sillazo, no ha sonado la galleta. Entonces yo creo que eso es un avance en lo que respecta a la lucha política dominicana. Esperemos a ver cómo discurren estos días que restan, apenas creo faltan 10 días. Son unas primarias inéditas, novedosas para el dominicano, principalmente para el PLD, porque son abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral y están convocados 7.422.000 y tantos dominicanos, electores, que tienen la facultad de poder asistir a votar. Ya sabemos que las características de la primaria en toda parte no concitan esa gran movilización, aunque varias de las encuestas, me llama eso la atención, dicen que más del 50%, 52, 53% de los PLDistas dicen que van a acudir a votar. En ese sentido, podría haber una presencia significativa en las urnas el 6 de octubre, pero reitero, son una primaria que al primero que motivan es al miembro del partido, al militante, segundo al que se siente comprometido con determinada candidatura, pero el elector, el ciudadano de a pie, que no tiene nada que ver con el PLD ni con el PRM, necesitaría mucha inspiración para pararse, tirarse de la cama el 6 de octubre y acudir a votar. Entonces ahí viene un factor. Va a tener la ventaja el que movilice más gente, el que lleve más gente a votar. Entonces son características únicas que no creo que las encuestas nos den una idea exacta o mínimamente exacta de por dónde viene la bola. El asunto PLDista es serio, porque es que se conocen. Entonces hay gente en los dos grupos que han sido en su momento jefes de estrategia y de una cosa perversa que le llaman logística. De los dos grupos, ahí no hay inocentes. Y se sabe cada uno el truco. Entonces yo lo que les digo a los dos grupos, señores, documenten, y esto le hago el llamado a los PLDistas que perdieron una senaduría, porque cuando la operación Palito en Santiago, que perdió entre comillas Domínguez Brito, perdieron porque el PLD no pudo demostrar que el fraude de la operación Palito, el monto que ellos demostraron, superara la ventaja que tenía el adversario de Domínguez Brito. Entonces, yo lo que les digo a los señores PLDistas, primero que hagan un esfuerzo y que piensen primero en el país y después en su grupo y en su partido, pero tienen que tener cuidado con lo de las evidencias. O sea, ellos van a ir al Tribunal Superior Electoral, al administrativo, esto terminará en el Constitucional, la María Santísima, donde sea. Ahora, lo importante son las evidencias. Y como ahora periodistas somos todos, con estos aparaticos, entonces yo le hago la sugerencia de que documentense bien, porque lo que va a pasar es la del caray. O sea, lo que va a pasar va a ser terrible, porque en esto va a ser fundamental, decisivo, la palabrita perversa que yo llamo, la logística. ¿De qué manera el alpiste, de qué manera se va a traer a la gente a votar? ¿Con cuál motivación? Ah, bueno, mire, señor, si usted no documenta eso bien,
su palabra contra la del otro no tiene sentido. Mientras tanto, que Dios bendiga, como dicen los gringos, Dios bendiga la democracia dominicana, que Dios bendiga al pueblo dominicano, a ver en qué va a terminar esto del partido gobernante y casi absolutamente dominante, dado los problemas de la oposición. Pero el desafío es grande porque es entre camaradas y no hay una sola marrullería, técnica, idea genial, creatividad, talento que no esté en uno de los dos grupos. Ambos están en lo suyo. Que la Magdalena los guíe. Y qué bueno que tenemos el invitado que tenemos, Adi. Qué bueno. Ay, sí, señores, con un combustible ¿Sí? a 226 por 20, es decir, 226 pesos con 20 centavos, la gasolina premium, hay que hablar de combustibles. Pero nuestro invitado, Félix Jiménez, a quien el mundo político conoce como Felucho, también es el vocero de campaña de Gonzalo Castillo. Así que ya ustedes saben que este conversado viene muy intenso. En breve regresamos. Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Todo un placer. Esto es lo que llamamos entrevistas muy oportunas, porque vamos a tocar dos temas buenos. Uno más importante que otro, yo no sé, porque cuando hablamos de lo que significa el precio internacional del petróleo, el ambiente internacional en los precios del petróleo, este problema con Irán, Estados Unidos, esto es serio. Pero si entramos ahora y vamos a entrar al tema PLDista, es más, esta entrevista debería durar hasta las 9, pero es imposible. Miembro del comité político, presidente del Consejo de Administración de Refidonza y vocero de Gonzalo Castillo. Si faltaba algo, es hasta de las Águilas. Bienvenido, Félix Jiménez. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo no sé por dónde comenzar. ¿Por las Águilas? Bueno, podríamos comenzar por la pelota. No, lo que pasa es que hay un chantaje entre los funcionarios. Y cuando lo traemos aquí están mirando el reloj, que después de las 8 si hablan política. Tiene dice, 21 minutos para hablar. No sé si tenemos el problema contigo. No, conmigo no. Conmigo no, gracias a Dios. Bueno, excelente. No he sido notificado. Bueno, vamos a comenzar por el funcionario, no porque tengamos que hablar después. Diste unas declaraciones ayer de algunos problemas en el suministro de por lo menos uno de los combustibles, que es el fuel oil. Se habla del asunto de la tormenta Dorian, se habla de que fue devuelto un cargamento por mala calidad. Es un asunto de preocuparse, Felucho. Bueno, primero buenos días. Vamos a entrar en materia enseguida. El fuel oil se utiliza sobre todo en la generación eléctrica. No se utiliza en vehículos, en el transporte de pasajeros ni de mercancías. Se utiliza básicamente en la generación eléctrica. El país ha contado, felizmente ya, cuenta hoy, con un 25% de energía que es renovable. Y el gas natural ha ido ocupando gradualmente un mayor porcentaje de la generación eléctrica del país. Catalina funciona con carbón y hay otras plantas que funcionan con carbón, pero todavía hay probablemente más de un tercio de la generación eléctrica del país que es a base de fuel oil. ¿Qué hemos pasado nosotros? Hace cerca de 2 semanas, un buque con 82,000 barriles tuvimos que devolverlo, porque ese fuel oil que nosotros importamos lo mezclamos con el fuel oil que nosotros producimos. Y como no eran compatibles unos y otros, tuvimos que devolverle a ese suplidor esa cantidad, ese embarque de este producto. Se complicó efectivamente no solo por Dorian, porque Dorian ya pasó hace 2 semanas más o menos, ¿verdad? No, fue la otra, ¿cómo se llama? Karen, Jake. Karen. No, la anterior. Jerry. El ratoncito. Oye, que impidió que un buque saliera de puerto desde los Estados Unidos para acá en la fecha prevista. Y en consecuencia va a haber un atraso de 8, 9 o 10 días para nosotros poder recibir ese otro embarque. La situación puede ser y puede que no sea delicada. AES, que no genera con fuel oil, necesita, como todas las otras compañías generadoras, darle mantenimiento a sus propias plantas.
Entonces hay ahora mismo una situación, debieron o deberían salir 2 o 3 de esas plantas en estos días y ya la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas le ha pedido que retrase un poco ese mantenimiento a los fines de que en el país haya un abastecimiento más o menos adecuado de energía. Estos apagones que han aumentado, la gente le ha llamado la atención porque, bueno, Punta Catalina la primera comienza de achín, pero va produciendo. Sin embargo, han aumentado los apagones. Pregunta uno si guarda relación esto del fuel oil que alimenta plantas, sí, con el aumento de los apagones. Eso es por una parte. Y la otra tiene que ver con la situación internacional. Esto que pasó en Arabia Saudí, Estados Unidos acusa a Irán. Aquí puede pasar cualquier cosa y ojalá que nos explique qué significa $1 en aumento en el barril de petróleo para la economía dominicana. Hablemos de esos dos Agrégale, temas. Felucho, la situación en Haití, porque se está hablando que hay un trasiego de combustible. Bueno, vamos por la primera parte. Sí. Lo primero que tú señalaste es lo relativo a la situación energética. Sí. No olvidemos. La relación fuel oil apagones. No olvidemos que hace unos días hubo plantas que tuvieron que salir de la producción de energía por razones que no eran naturales. Perdóname. Por razones que no eran ni siquiera de mantenimiento, a eso me refiero, sino por fenómenos atmosféricos. Y eso fue delicado y eso ha disminuido. Un segundo elemento es que Catalina, a esta altura de la vida, ya debió haber entrado full, o sea, sus 2 plantas, que en total serían 720 megas. Está produciendo solo 380, con lo cual no está a plena capacidad todavía, pero habrá de entrar. Y no fijo. Sí. Entra y sale, una cosita ahí. Pero ahora mismo anda ya, según su administrador, por alrededor de los 380 megas aportado al sistema. Vuelvo y repito, si es posible para AES retardar por unos días la entrada de mantenimiento de alguna de sus plantas, pues yo creo que la situación no será manejable. Pero yo no quiero perder la oportunidad para decirle a ustedes que nunca en la historia dominicana el país había tenido tanta energía como ahora, aún con esta crisis. Yo pongo siempre de ejemplo que cuando yo era muchacho y estudiaba en el bachillerato, en La Vega, cuando había luz en las casas, no había luz en las calles. Y por eso muchas veces nosotros, estudiando en el Colegio Agustiniano de La Vega, amanecíamos a veces debajo de postes de luz para poder estudiar para un examen. Estoy hablando de cuando yo era muchacho, que fue el otro día, ¿verdad? Pero cuando ya yo era un joven, yo comencé a dar clases de economía en INTEC. Y para yo corregir los exámenes, 2 de cada 3 veces que yo tenía que hacer eso, tenía que valerme de una lamparita de gas. Es decir, es verdad que el ser humano no recuerda fácil el último dolor de muela, porque tú sabes cuando te dolió por última vez una pieza dental. Nadie se acuerda de eso. Pues nadie se acuerda que nunca antes había habido tanta energía en este país. Pese a eso, el presidente Danilo Medina, y paso ya a lo internacional y al precio del petróleo, cuando salga del gobierno habrá producido más de la mitad de la energía que consume la República Dominicana. Solo por ese hecho deberá ser coronado como el grandísimo presidente de la República Dominicana. Lo que pasa es que la gente no toma en cuenta, y no tiene por qué tomarlo en cuenta, el aumento de la generación. Porque en la medida que el país es el que más crece, tenemos 20, 25 años con un aumento del Producto Interno Bruto, eso se refleja en número de industrias. Somos líderes en inversión extranjera. ¿Qué significa eso? Cada empresa de esta consume energía. Pero además esos barrios nuevos. Entonces, yo dije que cuando inauguraran Punta Catalina, ahí tenían que comenzar a inaugurar Punta Catalina 2, y así va a ser. Sí. Cuando comiencen las dos ya a funcionar, habrá un déficit. Sí, y estaremos produciendo como nunca. Pero hay un déficit. No, ¿Y entonces? Pero es que tú tienes razón. Es el crecimiento de la economía, más que el poblacional, lo que ha permitido, lo que ha exigido de una mayor producción de energía. Y felizmente el presidente Medina, contra viento y marea, inició Catalina, porque pobre de este país si no lo hubiese hecho en el momento que tomó la decisión. Al margen de que a mí me gustaba más el gas natural, pero bueno, si en aquel momento había dificultades para el suministro seguro de gas natural, que vive el carbón. Pero tú tienes razón, o sea, cuando se entra una planta ya que está planificando la inversión de la siguiente planta, y eso es así. Ahora, vamos a hablar de lo internacional. A mí
curiosamente no me preocupa tanto el problema del precio del petróleo. Y le voy a decir por qué. Hasta hace unos años, la OPEP o Rusia podían determinar los precios del petróleo. Ya no. Porque el principal país consumidor de petróleo del mundo, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en los Estados Unidos en los últimos años? Que la explotación del shale gas ha hecho que Estados Unidos pasara de ser el primer productor de petróleo del mundo al primer grandísimo productor de petróleo del mundo. Y sus reservas, que siempre se han manejado con carácter estratégico, es decir, igual que nosotros aquí debiéramos contemplarlo. Aquí tenemos una capacidad de almacenamiento de productos derivados del petróleo que alcanza para 12 o 13 días. Debiéramos tenerlo para un mes. ¿Por qué? Porque estamos en plena zona de ciclones, de huracanes, ¿verdad? Y eso, como ya dije en su momento, afecta el suministro, afecta la llegada de los buques por razones propiamente del fenómeno telúrico. Ahora, los Estados Unidos tienen, decía yo, la explotación de shale gas, han aumentado muchísimo sus reservas internacionales y tiene un presidente como el presidente Trump, que es un empresario de verdad. Mira, los Estados Unidos tuvieron presidentes ricos. Los Kennedy eran ricos. Sí. Los Bush eran ricos. Pero, ¿qué era George Bush, hijo? Sonista del equipo de los angelinos o de Texas. Bien, los Texas Rangers. Bien. No, este no. Este es un empresario de verdad. Este es un hombre que estaba al frente de sus empresas. Este es George Bush padre, este no es hijo de... No. George Bush padre, curiosamente, también era un hombre rico, pero había sido un burócrata. Exacto. Bush padre ha sido posiblemente el presidente de los Estados Unidos de los últimos 50 o 60 años más formado en términos de administración pública, lo cual no quiere decir necesariamente que sea mejor. Y a propósito, voy a abrir un paréntesis. Aquí dentro de las cosas que se le dicen a Gonzalo, porque el pobre Gonzalo le han caído los palitos con los adversarios, más con los internos que con los propios adversarios externos al PLD, que hablan hasta de hablar o no hablar. ¿Quién hablaba más bonito, Jorge Blanco o Antonio Guzmán? ¿Y quién fue mejor presidente? Sin lugar a duda, Antonio Guzmán. El otro era muy de la oratoria, abogado, etcétera, etcétera. Sin embargo, no llegó a los tobillos al tipo de presidente que fue Antonio Guzmán. Cierro el paréntesis y volvemos a lo otro. Trump ahora dice, comenzó el conflicto con Arabia Saudita, hubo drones que afectaron la producción de las refinerías más grandes del mundo. ¿Y qué hizo? Liberó entonces reservas de los Estados Unidos y el petróleo se ha mantenido más o menos igual. ¿Por qué? Porque por su propia condición de empresario es un hombre que sabe cuánto pesa en términos de inflación mundial el aumento desmedido del precio del petróleo. Y desde ese punto de vista, la gente podrá criticarle muchísimas cosas de su temperamento, que tuitea quizás en exceso, pero el individuo tiene un concepto y un respeto por la economía como pocos. ¿Lo de Haití no incide? Poco. Nosotros lo que estamos haciendo en la refinería es que a las empresas distribuidoras no le despachamos más que sus propias nominaciones. ¿Qué significa eso? Usted venía comprándonos a nosotros N, le seguimos vendiendo N. Pero no N más N', porque ese N' ¿para dónde va? Iría para el mercado de Haití y nosotros tenemos que garantizar sobre todo el abastecimiento del mercado nacional. Pero excelente esa aclaración, tranquiliza bastante, debe tranquilizar bastante. Yo espero que sí. Estados Unidos tenga esa capacidad. Tiene. Porque ellos tosen y ya nosotros estamos en pulmonía. Pero tenemos que entrar a la política. Entremos. Miembro histórico del comité poderoso, comité político del PLD, se pasaron. Ahora sí, ¿verdad que se pasaron? Ajá. La ley orgánica del régimen electoral, artículo 195, párrafo 3, dice: los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan servicio. Se puede citar otros artículos, pero la pregunta viene, ¿no es un exceso, licenciado Félix Jiménez, el hecho de usted poner al gabinete al frente, no miembro, sino al frente de la campaña
en provincias, cuando hasta las 4 de la tarde este señor teóricamente debe estar en su trabajo y teóricamente también hay una Junta Central Electoral que teóricamente debería supervisar eso. No fue un exceso, o sea, no se puede poner al frente a otra persona y que el ministro tal sea parte del equipo. No fue ya un mucho tirando a demasiado. Félix Jiménez, por Pablo, favor. mira, yo comprendo tu pregunta y el interés de algunos medios en esto, porque este es un país en donde la doble moral se da en todos los aspectos. Si no se hubiese hecho esa publicación, no hubiese habido los comentarios que se han generado ahora, porque la verdad es que esos funcionarios que tú citas hacen su campaña y su trabajo político, sobre todo los fines de semana. Ni siquiera es después de las 4 de la tarde del lunes a viernes. O de lunes a jueves. No es posible que el director de una campaña en una provincia vaya a trabajar los fines de semana cuando estamos a 9, 10, 12 días de unas primarias. Es un exceso. Pues para que tú lo veas con claridad, yo le pido a alguien que haya dicho que ha visto a cualquiera de esos ministros de lunes a jueves haciendo política en el territorio donde se le asignó. Ahora mismo, que llamen y digan, sí, aquí el ministro de Agricultura vino, que no sea en labores propias de su Ministerio de Agricultura, porque el ministro de Agricultura no es para estar sentado en un escritorio, no, el ministro de Agricultura es para estar asistiendo a los campesinos, a los productores agrícolas. En consecuencia, su obligación es estar en el interior, porque yo no conozco que Santo Domingo sea arrocero, ni productor de plátano, ni de ganadería, ni de leche. Hubo un ataque. Ahora, un ataque. Perdóname, okay. Bueno, termina. Ok. Yo lo que planteo es esto. Mira, comienzo por lo más importante. Si fuese por mí, no solo ningún ministro debiera estar en ninguna función electoral, sino que incluso la ley y la Constitución dominicana deberían impedir que un ministro pueda hasta aspirar a la presidencia o a cualquier cargo electivo. Yo digo que la República Dominicana tiene ante sí dos tipos de hacer política, dos modelos. El modelo europeo normalmente es un régimen parlamentario. Usted para ser presidente en Europa, en España, en Inglaterra, usted tiene que ser diputado, usted tiene que ser congresista, porque es el Congreso el que entre sus miembros elige quién va a ser o primer ministro o presidente de la República, ¿verdad? Bien. El régimen nuestro es el norteamericano, que es el presidencialista. Y desde ese punto de vista, le pregunté el otro día a David Becker, que es uno de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, y le pregunté, David, dime una cosa. Yo he observado, pero quiero que tú me digas si estoy en lo cierto, que en Estados Unidos aspiran a presidente los gobernadores, senadores, congresistas, alcaldes de grandes ciudades, pero yo no veo ministros que aspiren allá, secretarios de alguna secretaría del Tesoro, de lo que fuese. ¿Cómo tiene que trabajar? Y efectivamente me dio la razón, me dijo, sí, Felucho, es una observación importante y la respuesta es afirmativa. Hace 70, 80, casi 100 años hubo uno que aspiró. Entonces él me dice, la ley allá no lo prohíbe, pero sin embargo, la ley de la vida, o sea, la más importante de todas, que es el desenvolvimiento de la vida real, así lo ha hecho. Y yo me dije a mí mismo, bueno, también pasaba eso con la reelección en los Estados Unidos, los periodos constitucionales. Cuando Franklin Delano Roosevelt gana 4 elecciones, a partir de su muerte, ya en los Estados Unidos, antes incluso de que hubiese una enmienda modificando la Constitución, se respetó aquello de que 2 periodos y nunca más. Entonces yo me voy por ahí, o sea, yo por mí, si fuese por mí, ni siquiera eso. Sobre todo ahora que existe la ley, porque antes usted diría, bueno, es que no hay, ahora hay una ley que taxativamente... Ahora, lo segundo que quiero decirle, vámonos a Balaguer. La democracia dominicana, nuestra imperfecta democracia, comenzó a funcionar en el 1966. Pero no era solo que los funcionarios civiles se involucraban en política. Era que incluso hasta militares, generales, los involucraban en política. Vámonos al periodo ahora de mi querido amigo Hipólito Mejía. Pero cuando Hipólito también todos sus funcionarios andaban haciendo campaña en el año 2008, ¿o vamos a olvidar eso? Y si nos vamos a Leonel Fernández, que a veces gritan ellos porque parece que hay algunos amigos nuestros y compañeros nuestros que se han olvidado de todo lo que dijeron y de todo lo que hicieron, comenzando por el propio compañero Leonel,
que se basó su campaña del año 2008 diciendo que el poder no se reta, que el palo encebado, no se recuerda, que la antorcha no se arrebata, etcétera. Y sin embargo, tiene ya ahora casi 2 años queriéndole arrebatar la presidencia a Danilo Medina. Pero yo era ministro secretario de Turismo y yo dirigí la campaña electoral desde el Puerto Plata hasta Samaná. ¿Qué es lo que dirige Francisco Javier ahora? Es que me sustituyó a mí en turismo, desde Puerto Plata hasta Samaná. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando era para Leonel Fernández, eso era bueno. No, y ahora que es para Gonzalo Castillo, eso es malo. Pero también que hay una ley. Porque el pasado no justifica el presente. Pablo, o sea, no vamos a si analizamos aspecto por aspecto esa ley, ¿quién es que la está violando? Ahí dice, no se usa el espacio físico, no se usan los vehículos, no se usan los recursos. Y vuelvo y digo, pasa que te está sustentando en el pasado para justificar el presente. No, al revés. Yo estoy hablando del presente. Yo lo que digo es, si aquí dice no debe usar los espacios de las oficinas, ¿cuál es la rueda de prensa que ha dado un ministro de eso para decir yo apoyo a Gonzalo? Ninguno. Pero si aquí dice los vehículos y los recursos del Estado, aquí siempre se habla del uso de los recursos del Estado. Acabas de decir que si dependiera de ti, tú no hubieras, lo acaba de decir, aplauso. Yo dije algo peor, o sea, más peor no, mejor, todo lo contrario. Exacto. Yo dije, incluso hasta constitucionalmente debería aquí prohibirse que los funcionarios designados participen de ese tipo de actividad si fuese por mí, pero yo no soy. Es más, una de las razones por las que yo dejé de aspirar a la presidencia hace muchos años era el reconocimiento que hice de mis limitaciones grandes para yo poder ejercer el tipo de presidencia que a mí me hubiese gustado realizar. No, pero Felucho, tú acumulas una grandísima experiencia, a pesar de que te llamaron general sin tropa. Me encantó eso. No sé si te diste eso, a mí me encantó. A mí me dolió eso. No, a mí no me dolió, a mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó y le voy a decir. Y te voy a decir por qué. Yo quiero que tú me permitas, que me des el gusto de darme un minuto para yo decirte mi reflexión. Pero tú sabes por qué me gustó a mí. Yo dije lo primero, pero no he dicho lo segundo. Lo primero que yo dije fue, fantástico, esos generales sin tropas hicimos presidente 3 veces a Leonel Fernández. Los generales sin tropas hicimos 2 veces a Danilo Medina presidente de la República. Ahora no tenemos tropas y no tenemos poder. Bueno, la segunda reflexión entonces la hice ya en un último programa. Parecería que los generales con tropas eran Félix Bautista, Víctor Díaz, Chivo Jiménez, es decir, ese grupo de ex que acompañan al compañero Leonel Fernández en su campaña. Esos son los que tienen tropa. Pues señores, amigos televidentes, los generales sin tropa, vamos a derrotar a esos generales con tropa que no dan la cara. Bueno, ahí voy. Vamos a respetar tu rango y tu experiencia. ¿Qué tú estás viendo ahora? El danilismo llegó con un candidato precipitado, Leonel tenía 2 años. ¿Qué tú estás viendo hoy, 25 de septiembre? Leonel y Gonzalo. ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué te dice la experiencia? A mí te quiero decir algo que te vas a sorprender. Hay compañeros en el partido que pasan por mi oficina o que me invitan a comer y me preguntan, dime tu diagnóstico, ¿cuál es tu pronóstico, mejor dicho? No diagnóstico, tu pronóstico. ¿Y por qué? Le pregunto yo, porque tú no te has equivocado y es verdad, desde el año 1978 Dios me ha como iluminado para que cada vez que yo he dicho algo ha salido así. Les voy a poner el mejor de los ejemplos. Ustedes recuerdan que en Colorvisión en horas de la tarde había un programa como de farándula, de Domingo Bautista. Exactamente. Cuando pasaron las elecciones del 94, Domingo nos invitó a Jacobo Magluta y a mí a una entrevista, pero no al mismo tiempo. Jacobo llegó un poco más tarde y por eso me pasaron a entrevistar a mí primero. Y recuerdo como ahora que Jacobo estaba sentado como a 5 o 6 metros de donde yo estaba, porque al llegar tarde y de pasarme a mí en primer término a la entrevista, pues tuvo que oír lo que yo dije. Y en ese programa yo dije, nadie sabe el nombre del próximo presidente de la República Dominicana. Porque Bosch, Balaguer, Peña Gómez y Jacobo, que estaba frente a mí, ya es historia. Pasaron a la historia.
Y si eso fui yo capaz de decirlo en el año 1994, yo les aseguro a ustedes que el próximo presidente de la República Dominicana, no el próximo candidato, el próximo presidente de la República Dominicana, ¿saben cómo se llama? Gonzalo Castillo. ¿Atento a qué? Atento a muchas cosas, atento al excelente gobierno que ha hecho Danilo Medina. Atento a que va a ganar la candidatura del partido porque efectivamente ejerce el mayor liderazgo interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Y que los generales en tropa estamos todos, prácticamente todos, apoyando al compañero Gonzalo Castillo. ¿Y ustedes no tienen temor? Incluido Domínguez Brito, de quien hace pocos días tuve yo que llamar en unos programas, porque ya lo estaban poniendo que se había disgustado, que no apoyaba a Gonzalo y que Leonel entonces llevaba la de ganar. Y ahora se han quedado callados, porque tal cual yo dije 15 días atrás, ahí está ya Domínguez Brito apoyando. Reinaldo se quedó fuera. Bueno, Reinaldo ha hecho bien, porque Reinaldo hizo mal cuando no renunció a la secretario general, igual que Leonel, que debieron haber tomado vacaciones en sus funciones internas del partido mientras fue precandidato. Pero una vez ya él se retira de la contienda electoral interna, yo pienso que efectivamente hace bien en mantener la posición que tiene. ¿Por qué? Porque siendo secretario general y estando el comité político involucrado en pleno en favor de uno o en favor del otro, que por lo menos él mantenga la posición de neutralidad que él ha dicho que va a asumir. Precisamente, Felucho, ¿cómo se va a hacer el PLD en una situación donde no hay ningún tipo de árbitro ni nada parecido? Porque incluso el secretario general dice ya yo me voy a quedar neutro, pero eso no se lo va a querer nadie porque dolió. Se le está muy dolido con el sector Medina. O sea, aquí está todo el mundo. Él decidió no apoyar a Leonel, pero se sabe el disgusto. En definitiva, no hay árbitro, pero hay algo peor. Ustedes se saben los trucos entre ustedes, porque el problema es que ahora se están enfrentando, pero estaban en el comité de estrategia, estaban 3 de Leonel, 3 de o sea, ¿cómo ustedes se van a hacer cuando ustedes llegue la hora cero, donde la logística va a ser determinante y el otro que se está enfrentando a ti te sabe el truco? Porque ustedes sí saben cómo que se hace la logística. ¿Cómo va a pasar? Ese escenario va a ser terrible. No, va a ser terrible. No va a ser terrible. No, porque Gonzalo va a ganar holgadamente. Si fuesen elecciones apretadas, digamos 50.5 a 49.5, 52 a 48, pero no va a ser así. Dios sabe lo que hace y el pueblo dominicano se ha manejado históricamente incluso en los mejores términos. Gonzalo va a ganar holgadamente. Pero no te está pasando. Por una cosa que tú digas que va a ganar, pero ya holgadamente. Holgadamente. Que comenzó hace 5 semanas. Te voy a decir por qué. Sí. ¿Por qué holgadamente? Con Gonzalo está pasando exactamente lo que pasó cuando yo fui candidato a síndico en el año 94. ¿Ustedes lo recuerdan? A mí me eligen 3 meses y medio antes de las elecciones candidato a síndico. ¿Y tú sabes lo que pasó? Yo pagué inmediatamente una encuesta que la dirigió Pablo Taitut, uno para mí de los mejores hombres en conocimiento, en posesión de conocimiento de muestreo. Todo el que sabe de estadística estudió con Pablo. Todos pasamos así por ahí. Es. ¿Y qué me dio a mí? Que me conocía apenas un 5 o un 6% de la población, de los cuales el 4% aproximadamente simpatizaba por mí e iba a votar por mí para síndico. Y en 3 meses remonté. Y de un 4% alcancé casi el 20%, el doble del partido, y le llevé 50,000 votos a Vincho Castillo, que fue el candidato a senador. En consecuencia, ¿qué fue eso? Un fenómeno. Bueno, Danilo igual. Danilo tenía meses antes en su condición de candidato nuestro en el año 2012, frente al PRD de entonces, llevaba cerca de 23 o 25 puntos por debajo. En junio tenía 21, pero no me dejes los frentes electorales. Sí. Ustedes se asustaron ahí. Se asustaron cuando vieron ese 21. Bueno, se crearon esos 3 frentes terribles. Pero quiero decirle, sí. y sin embargo, ustedes vieron que Hipólito Mejía, que es muy maduro y un hombre distinto incluso de lo que se pudiese apreciar en términos populares, con concepto de las cosas, reconoció su derrota y no hubo ningún problema. Sin embargo, fíjate tú lo que es la vida. Mi amigo Luis Abinader, hombre serio también, y de verdad que amigo y le tengo afecto, no reconoció el triunfo de Danilo a pesar de que Danilo había ganado con el 62% y él se quedó con un 30 y pico. La vida es rara, a veces uno ve cosas que son raras, pero no.
yo espero que Leonel Fernández no pase por ese error. Yo por más que esté, y me parece a mí honestamente, que esté perdido, porque creo que el propio compañero a quien aprecio está un poco enajenado, no está como viendo la realidad cual debe verla. Y le voy a poner un ejemplo. Yo acabo de venir de Estados Unidos ahora. Estuve en diligencia propia de la refinería, de la fundación sobre todo de la refinería en New Jersey. Pero quiero decirles esto, porque esto va acorde con lo del amigo, lo del por qué yo creo que va a ganar holgadamente Gonzalo. En primer término, recibí las opiniones de muchos dominicanos que cuando yo fui al Yankee Stadium fueron a saludarme, pero no del partido, sino dominicanos que me reconocieron, algunos de ellos, yo andaba con Juan Ariel, por cierto, y vinieron y se acercaron. Y entre los planteamientos que me hacían era que ellos no entendían cómo, en medio de la campaña atroz, perversa, que le estaban haciendo a la República Dominicana, afectando su turismo. Ustedes recuerdan, ¿verdad que sí? Con una serie de muertos que desgraciadamente no fueron en el momento adecuado aclaradas sus situaciones, y terminó afectándonos nosotros, que justo en ese momento Leonel Fernández, el expresidente de la República, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, convocara a turbas y a cosas para rodear el Palacio del Congreso y dar la impresión internacional de que la situación política estaba tan delicada en la República Dominicana que Leonel, un hombre conocido internacionalmente, produjese esas acciones. Y yo comparo eso con la reacción de Hipólito Mejía. Miren ustedes la diferencia, que cuando Hipólito le preguntaron que si él no iba a firmar, que si él no iba al Congreso, dijo, no, yo no. Este país vive del turismo, y el turismo necesita tranquilidad, paz y seguridad, sosiego. Entonces, fíjate tú, dos actitudes completamente diferentes. Bueno, pero ahora voy yo a lo otro, Pablo. Sí, ok. No me sorprendió, bueno, perdóname, es al revés. Me sorprendió lo que yo comencé a captar en Nueva York y en New Jersey. ¿Saben qué es? Que alguna gente del propio PRM me manifestaron a mí que tenían una situación un tanto delicada en sus hogares. ¿Y qué pasa? Bueno, que la mujer mía va a decir que el candidato que le gusta es Gonzalo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Sí, porque ahora entre las mujeres se ha regado que ese es el más bonito. Y yo me reí, porque le voy a decir a ustedes una cosa. La gente cree que John F. Kennedy ganó por el apoyo que la mafia, que efectivamente, el apoyo que la mafia le dio en el estado de Illinois, y ¿cómo se llama? El de Detroit, Pittsburgh, el de al lado. Bueno, ese otro, ese mismo, exacto. Recordé Felipe González en España, en su primera candidatura, que las españolas le voceaban, Felipe Capullo, queremos un hijo tuyo. ¿Tú te acuerdas de eso? Y un muchachito de 37 años también era que en la campaña tenía 37 me acordé de Jacobo Magluta, que hasta el propio Peña Gómez tuvo que reconocer en un discurso como que había la jacobomanía entre las mujeres dominicanas. Ahora le correspondió la dicha a Gonzalo Castillo. Hasta eso se le pegó. Se acabó el combustible, pero Leonel sin bigote tiene buena pinta, compite. No, pero la verdad yo me reservo mi opinión porque yo lo respeto mucho y lo aprecio mucho. Ojalá que él llegase a entender que el estar en situación contraria a sus aspiraciones no significa enemistad. Señor vocero de Gonzalo Castillo, le voy a hacer la pregunta igualita que le hice a otro vocero, pero de Leonel Fernández. Viene un proceso electoral interno. ¿Está preparado el sector Medina para admitir una derrota? Estamos preparados para admitir que el que ganó, ganó. Así se habla. Punto. Le quedó bonito. No, así se habla. Aunque hay heridas tan profundas que después del 6 de octubre no es así retando. Pero esas heridas, Nelson, son viejas. Acuérdense que yo tengo más de 2 años diciendo el PLD está casi dividido, está propenso a dividirse, las heridas son demasiado profundas. Tengo mucho tiempo diciéndolo. Pero ya final, ¿es recuperable? ¿Hay una posibilidad remota de que, ganó Leonel, ganó Danilo, y hay algún tipo de acuerdo? ¿Hay alguna? Si me refugio en lo que ha sido la historia real del PLD en procesos electorales, les diría lo siguiente. Nunca el PLD ha ido totalmente unido a ningún proceso electoral. Nunca. Siempre ha habido una parte de su dirección que se ha sentado en su casa. No, yo digo la formalidad. En términos informales, sí. Yo digo, ¿habrá una ruptura formal? Yo creo que sería... ¿O habrá una unidad? Mira lo que pasa.
Puede Recuerda ser. a Euclides Gutiérrez Ferro que dice sí, pero mira lo que pasa. Ese es un maestro. Pero mira lo que pasa. Terrible. ¿Quién es ese? Don Euclides Gutiérrez y Félix. Sí. Tienen una frase terrible. Sí, pero yo quiero decirles esto. Terrible. Perdió Leonel la candidatura presidencial. Por ejemplo. Pero ustedes creen que la gente de Leonel se va a mantener al margen en el apoyo a Gonzalo Castillo porque su candidato se sentó en su casa. Lo primero es que van a pensar, le iría peor, mucho peor si ganase cualquiera del PRM y no su compañero Gonzalo Castillo. Pero lo segundo es que esa gente tiene sus propias necesidades, sus propias aspiraciones. Entre ellos hay candidatos a senadores, a síndicos, a diputados, a regidores. ¿Se van a sentar en su casa? No, van a luchar por su propia candidatura. Nunca se olviden, nunca nos olvidemos de una situación que se dio en el caso de República Dominicana. Cuando el doctor Peña Gómez en Estados Unidos estaba reclamando en Washington, la comisión que fue allá, que debieran repetirse las elecciones en la República Dominicana, entre sus compañeros estaba uno, Fello Suberví, a quien yo aprecio, que dijo, no, pues no se pueden repetir las elecciones, porque yo gané la sindicatura de la capital. Eso es lo que pasa. Que una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo apareja. Usted puede ser líder, usted puede ser candidato. Si usted perdió, pero los otros van a luchar por sus candidaturas. Félix Felucho Jiménez de Refidonza, pero vamos a dejar Refidonza, vamos a hablar del histórico y poderoso comité político, vocero del candidato Gonzalo Castillo y, como ustedes saben, un hombre de especial influencia dentro de ese partido gobernante. Muchísimas gracias por venir. A las órdenes, siempre a su disposición. Déjame dejar ahí lo que dijo Felucho. Gonzalo, mucho a poco. Yo respeto a Felucho, que me ganó una apuesta a mí. ¿A ti también? Sí, me ganó una apuesta. Yo apostando a Miguel Vargas como con 70%. Y él iba a Hipólito, acuérdense. Y eso que no tuvimos tiempo para preguntarle por el FUCU PRD-PRM, pero eso será para la próxima entrevista. Hay que dejar siempre algo para la próxima. Cuando pase esto, continúa Enfoque Matinal. Gracias por la compañía que nos dan a esta hora. Vamos de inmediato al formato de las noticias del semáforo. La luz roja. Fíjense ustedes, es la semana de la movilidad vial, la movilidad sostenible, así la llama el Intrant. Y de paso no es una iniciativa solo del Intrant, es realmente un proyecto en el que cada vez más países se van involucrando porque el tema del tránsito se convierte en una prioridad. Aumentamos y necesitamos nuevas vías de comunicación y a eso entonces se suma el tránsito, con la preocupación de que este año ha crecido más el medio, la población de vehículos que las mismas cantidades de personas en un número comparativo. Tengo la necesidad de conversar hoy con ustedes sobre la preocupación de que en un país de los grandes números de muerte, un desgraciado índice en el que tenemos un liderazgo que nadie quisiera, nosotros tenemos una semana de movilidad vial que pasa desapercibida. Eso hace entonces de alguna manera concluir que el Intran no ha sido técnicamente inteligente para influenciar en una ciudadanía que no obedece a la ley de tránsito. Por ejemplo, ellos han elegido 5 ejes para en esta semana hacer actividades de las que la gente común tiene poco conocimiento y asimismo poco involucramiento. Están hablando de el paso de los peatones, la vida como un peatón, bicicletas, movilidad reducida, pero en realidad no hay un enfoque para los accidentes de tránsito en el aspecto de quiénes son los protagonistas de los peores males. Por ejemplo, los peores males del tránsito en República Dominicana, según las cifras, son los que involucran a motocicletas. Los motociclistas son parte del 64% de la totalidad de los accidentes de tránsito. Pero este año el mismo Intran dijo que multó por lo menos a 22,000 conductores de vehículos pesados porque no obedecen la ley. Entonces es imposible considerar acertada una semana de movilidad, una semana de prioridad del tránsito, de estrategia del tránsito y que esa gente no forme parte del plan.
sentimos preocupación en ese aspecto. Pudiésemos ser un poco más agresivos, más al ver como otros países que tienen semanas de movilidad sostenible toman esos ejes de lo peor de sus estadísticas para que esa semana la gente sienta su influencia, sienta su orientación y se llegue a una meta que uno entiende debe ser sobre la base de lo que más nos duele, de lo que más está haciéndole llaga a esta sociedad. Y como todos somos parte de este problema del tránsito y todos lo sufrimos, pues eso hoy va en la luz roja. Pasemos a la luz amarilla. Habíamos estado durante horas esperando con muchas ansias la respuesta de las autoridades ante un hecho que provocó mucho dolor social. Un hecho que uno siguió de manera masoquista, aunque le daba muchísimo dolor cada detalle. Me refiero a la muerte de un niño de 3 años en medio de un atraco. Pues la policía en el día de hoy está pidiendo a esa gente que se entregue y aunque esto ya ha venido rodando, yo pienso que temprano hay que recordarle a esta sociedad y presentarles los rostros de esos desgraciados que quitaron la vida de un niño y dejaron en un patético momento a su familia. Los que ahora presenta la policía son Ezequiel González Tavares, a quien conocen como El Menor, Jeffrey Tomás Cruz Rosario y Alexi García Soriano, a quien conocen como El Chino. A ellos atribuye la policía ese hecho que generalizó un sentimiento social de impotencia. La delincuencia nos castiga y si esto, presentar los rostros de quienes dice la policía, son también actos de venganza social porque es presentar la cara de la gente que nos hace mal, ahí están. Pasemos a la luz verde. Señores, ayer los bomberos estaban en un encuentro en el que hacían competencias de las habilidades y de los desafíos que tienen que desarrollar cada día para hacerse más competentes. Y hace 30 días les habían ya dado una buena noticia, la del aumento salarial de un 10%. Estoy hablando de los bomberos del distrito. Y ayer, en medio de todo lo que se había organizado para que ellos compartieran con el alcalde David Collado, se guardó una segunda versión de las buenas noticias. Y es que el aumento ahora va a llegar a un 20%. Lo harán de manera escalada y no todos tendrán el 20%, algunos inclusive podrán llegar a un 25%, pero es una noticia grandiosa para nuestros héroes anónimos. Muchas veces usted no le sabe ni siquiera el nombre al bombero, solo el apellido. Él es el bombero, esa persona especial que en momentos en que todos necesitamos ayuda para sofocar un incendio, pues está ahí. Esa vocación de bomberos que no ha venido a ser justificada ni siquiera por el dinero, porque hemos visto que los bomberos están ahí con los peores salarios. Así que si les llega esa dignificación, nos alegramos todos, porque es muy bien merecida. Hasta aquí con cariño el semáforo. Señores, muy buenos días. Yo estoy ahora mismo ya haciendo la entrevista hace rato con Débora Terán, que es la nutricionista que hemos invitado para una entrevista y un momentito de esos que bien nos viene en la mañana, porque es cuando uno organiza, reflexiona y se hace de nuevo una reingeniería de lo que quiere respecto a su peso, de lo que quiere para cambiar la alimentación que ahora se ve tan tentada. Débora, buenos días. Hola, buen día, mucho gusto. Gracias por venir tempranito. Sabes, Débora, que el tema de la nutrición cada vez es más necesario como parte de la orientación que nosotros tenemos que buscar en nutricionales. Antes la gente decía, coma víveres y coma huevo y coma leche, pero ya esto no se limita a eso. Sí. Es que cambió la manera en la que vemos la alimentación y necesitamos que nos asesore gente como tú. Ahora te quiero preguntar, para empezar, ¿cuál es el sector de la población que se ha hecho más sensible a la obesidad? Bueno, efectivamente, pues tenemos que los adultos tienen ahora más o menos un 70% de obesidad y sobrepeso a nivel mundial, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en República Dominicana igualmente cada día se incrementa más el sobrepeso y la obesidad, pero hay un punto súper importante que es que también se está viendo ahora en los niños y en los adolescentes. Entonces, en República Dominicana tenemos que los niños entre 0 y 5 años, al menos hay un 7% de la población con obesidad y sobrepeso. Entonces, antes se creía que, bueno, un niñito pues gordito, era con sobrepeso, sano. Exacto, era se sano. Veía hasta gracioso. Ajá. Entonces, ahora vemos que más bien tiene implicaciones de salud y que un niño con un sobrepeso y obesidad pues también puede llegar a ser entonces con más facilidad un adulto con sobrepeso y obesidad y con un montón de enfermedades cardíacas, problemas de diabetes y
y pues todo lo demás que desencadena esta... Para seguir por esa misma línea de los niños, ¿qué ustedes están relacionando a eso? Tenemos ahora mismo demasiada oferta de comida rápida, una alimentación que muchas veces no depende de mamá porque no está en la casa. ¿Qué hay detrás? Sí, es también eso, el corre-corre del día a día, ¿no? O sea, como que todo es la practicidad y también muchas veces los padres como que no se abocan mucho o no tienen tiempo simplemente de compartir con sus hijos. Entonces, una de las cosas importantes es, por ejemplo, en el sentarse a comer, que sería ideal sentarse a comer con los hijos y chequear qué es lo que sus hijos están comiendo. En el momento de hacerle las meriendas en el colegio, pues llevarle fruta, menos productos procesados, menos galletitas dulces y también cuidar qué es lo que los niños están comiendo en los cafetines de los colegios, porque normalmente son pocos los productos saludables que se consiguen ahí. Por otro lado, también es más el sedentarismo, los niños pegados todo el tiempo a los videojuegos, a la televisión. Sí, eso, ¿no? Ahora es un cáncer. Sí, entonces es súper complicado porque también habría que buscar la forma de ponerlos a hacer más actividades, ¿no? Actividades sociales, algún deporte que le guste o mantenerlos en movimiento en general, ¿no? Y dime algo, para uno cambiar los hábitos, trastornar el peso de un niño que está subidito, ¿qué impacto tiene la cena? Igualmente deberíamos darle el tratamiento de cortar la cena, disminuirla. ¿Qué cambio deberíamos sugerir? Sí, yo pienso que también va muy enfocado a lo que los niños vean. Si los padres tienen una inadecuada alimentación, pues ellos van a copiar el patrón. Entonces, en ese momento, que en la cena es uno de los momentos más importantes porque ya está toda la familia reunida, es sí cenar, pero cantidades más pequeñas, incluir quizás un poco más de ensaladas y vegetales, o sea, que la alimentación sea muchísimo más sana y, como te decía, los padres observar el comportamiento de alimentación de sus hijos, ¿no? ¿Hasta qué edad nosotros tenemos que darle seguimiento a que los niños hagan meriendas en la mañana y meriendas en la tarde? ¿Es correcto siempre? ¿Ese enfoque es correcto siempre? ¿O definitivamente hay una etapa en la que hay que suspender la merienda de la tarde, por lo menos? No, de hecho, nosotros desde que nacemos, fíjate que los bebecitos van siempre comiendo cada 2 horas, ¿no? Cada 2 o 3 horas pidiendo lactancia materna y eso. Y de repente, en algún momento, como que perdemos esa costumbre, pero esa costumbre la deberíamos extrapolar hasta la adultez. Todos deberíamos siempre mantener la costumbre de comer cada 2 o 3 horas, o sea que en teoría deberíamos de hacer mínimo 5 comidas al día, donde debería ser desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Entonces, adaptado también a nuestro ritmo de vida y a nuestras necesidades de requerimiento. Y dime algo, lo de los adultos se convierte también en un tema de mucho hostigamiento, ¿Cuáles son los hallazgos que has hecho? Porque sé que te dedicas a esto a tiempo completo, es mucha gente. ¿Cuáles son los principales hallazgos que has hecho de por qué estamos aumentando de peso los adultos? ¿Qué factor social está influyendo, aparte de los demás factores que puedan haber? Sí, bueno, también pues un tema del ritmo de vida, ¿no? El estrés de por sí, pues las hormonas ayudan a que nosotros ganemos peso. El corto tiempo para tener actividades fuera del sedentarismo, o sea, estamos todo el día trabajando en la oficina, sentados en el carro, o sea, como que muy poco tiempo para salir a hacer actividades que nos ayuden a quemar calorías. Y por otro lado, pues la cuestión de la comida rápida, como que nos enfocamos en comer cosas prácticas y lamentablemente tienen mucha carga de azúcar y de grasas, y entonces nos olvidamos de una adecuada alimentación. Y lo que yo siempre digo, realmente es práctico y sabroso comer bien. Lo que pasa es que como que no tenemos esa educación y vemos o creemos que una alimentación sana más bien es algo que es sin sabor, que es insípido, que no nos gusta, que no vale la pena. Pero es quizás un poquito más de educación en esa parte, pero cada día se ve que hay más corrientes de, bueno, vamos a hacer un mundo más saludable, vamos a salir más a hacer ejercicio, vamos a comer mejor. Entonces, poquito a poco vamos tomando más conciencia. Mucha gente nos puede estar mirando y querer hacer cambios inmediatos, pero no puedo hacer ejercicio, no tengo tiempo. ¿Qué recomendaciones haces a la gente que necesita un cambio, pero que no puede asumir por su vida diaria, su ritmo diario, el ejercicio como parte de sus hábitos? Bueno, nosotros, una de las cosas que yo digo, pues, proyectarte y ver en tiempo y espacio qué es lo que tú puedes hacer. Si realmente no puedes ir, por ejemplo, al gimnasio, porque tu ritmo de vida no te da
tiempo, pues entonces quizás estaciona el carro un poco más lejos y camina un poquito más o sube las escaleras, o en casa pues utiliza alguna aplicación que te ayude, pues bueno, tengo esta rutina de ejercicio y entonces bueno, así sea haciendo sentadillas o pechadas ahí mismo en la casa. Buscar Funciona, la forma, ¿no? hacer ejercicios Sí, así, aunque sea totalmente. de manera breve. O si no, pues obviamente pues con nosotros, que yo soy la nutricionista del Body Shop, pues podemos ir entonces al gimnasio y quizás buscar alguna rutina que nos guste o algún deporte en específico. O sea, buscar algo que nos entretenga, que nos apasione, porque también hacer algo que no nos guste, pues al mes ya lo dejamos. Pero si tenemos alguna rutina que nos guste, pues vamos a ir siempre. El peligro de las dietas, de rebajar solo con dietas, es el rebote. ¿Cuáles son los principales consejos que darías a la gente para no rebotar con el intento de llegar al peso ideal solo con las dietas? Ajá. Lo primero es también, antes de hacer cualquier plan de alimentación, deberíamos de acudir al médico como para chequear, a ver que nos haga unas analíticas, a ver cómo está todo, cómo estamos por dentro, ¿no? Y ya después que nos digan, bueno, sí, estás perfecto, entonces ahí sí empezar un plan de alimentación. Y ese plan de alimentación tiene que ser lo más balanceado posible, porque si empezamos a hacer un plan de alimentación muy desproporcionado, entonces cuando lo finalicemos, empezamos a comer todo aquello que no teníamos en este plan y entonces ahí es donde viene el efecto de rebote, porque el cuerpo pues necesita todos aquellos nutrientes que no le estabas aportando antes y entonces empieza a compensar de nuevo y a hacer reservas y empezamos a ganar más del doble de lo que habíamos Bueno, ganado. empiecen ahora, señores, cojan consejos ahora, que en enero ya podríamos estar fit si esto comienza temprano. Débora, ¿dónde te encontramos? Bueno, sí, estoy en el Body Shop de Punta Cana, pero en todos los Body Shop hay nutricionistas y estamos a la orden por allá. Pues muchísimas gracias por estos consejos tempranitos, que bien nos placer. hacen. Vamos a una pausa. Continuamos en Enfoque Matinal y entramos en nuestro segmento de asesoría financiera. Cuidado, que es desde Croacia que tenemos hoy a Diego Sosa. Muy buenos días, Diego. Adelante y valor. Te escuchamos. Muchas gracias. Allá en estudios, yo soy Diego Sosa desde Croacia. Hoy tengo el tema de hay 3 tipos de pobres. Sí, muchas veces le llamamos pobre a alguien, pero es con relación a algo. Hoy quiero que lo veamos desde el punto de vista filosófico. 1. Los pobres que son pobres porque quieren ser pobres. O sea, aquellos que están bien donde están. Le llamamos pobres, pero quizás son ricos en algo más que lo que nosotros podemos pensar que es la riqueza. Es vida. Es tal vez estar en un lugar, en una zona de confort, donde se sienten bien, donde no tienen que buscar más para ser felices. Porque lo que buscamos muchas veces con el dinero es la felicidad. Hablemos de esos pobres que lo quieren ser, que quieren ser de la forma que son. Esos son los número 1. Luego están, podemos llamar número 2, aquellos que son pobres porque no pueden salir de donde están. Quisieran más, pero no pueden salir de ahí. Aquellos que realmente quisieran, pero sin embargo, todo lo que tienen para lograr salir del lugar donde están económicamente no los ayuda a salir. Porque no se han preparado, porque no han buscado la preparación, porque no tienen la posibilidad de prepararse. Quizá ese no es económicamente para ser más capacitados, sino que no tienen la capacidad para capacitarse, porque hoy en día muchas cosas son gratis, muchas cosas no cuestan tanto, pero no tienen la capacidad para capacitarse en lo que los sacaría de esa pobreza. Y los terceros son aquellos que son pobres, pero saldrán de pobres, porque están buscando, porque se capacitan, porque han entendido que la capacitación es lo que los sacará de ese punto donde ellos no quieren estar. Hoy en día vemos ejemplos de personas que no han terminado universidad y tienen una gran riqueza, ejemplos de que no es un título lo que nos hace ricos, ejemplos de que realmente hay capacitaciones más importantes que simplemente un título. Hay otros que están estudiando para tener ese título que los hará tal vez ricos con relación a otros, porque
riqueza y pobreza, ya dije al principio, es relativo. 3 tipos de pobres y debes determinar dónde estás y qué quieres hacer. El uno es el que quiere seguir siendo pobre porque es feliz como es. El otro, que tiene que buscar la capacitación para capacitarse para salir de pobre si lo que quiere es salir de esa pobreza. Y el tercero, ese que está luchando para salir de ahí. Recuerda que determinando dónde estás, puedes decidir si quieres seguir así o si quieres cambiar para ser alguien que tal vez hoy no quieres ser o quieres tener algo que hoy tal vez no tienes y quisieras tener. Todo esto está por extenso en mi libro Arcoíris Financiero, que te lleva a una vida financiera diferente, desde tener una autoestima para lograr lo que tú quieres y seguir tu vida financiera hasta las inversiones y un plan de futuro para lograr lo que quieres. Soy Diego Sosa desde Croacia. Además en mi academia www.diegososa.info puedes encontrar toda esta información. Nos vemos el próximo miércoles por aquí, yo en Croacia y tú donde estés. Gracias Diego Sosa, que por consejos no quede. Consejos hemos tenido. No hay tiempo para más, Adibur. Sí, y qué talento tiene Diego para ayudarnos a entender la psicología del dinero, los chelitos. Señores, gracias por acompañarnos. Muy bueno ha sido el comenzar el día con ustedes. Esperamos mañana nos den esa oportunidad. Continúe con CDN.